En una época donde los filisteos dominaban con mano de hierro sobre Israel, Dios levantó a un hombre con una fuerza inhumana, un guerrero destinado a liberar a su pueblo. Su nombre resonaría en la historia como un titán indomable, hasta que el amor y la traición lo condujeron a la ruina. Esta es la historia de Sansón, el milagroso nacimiento del héroe. Ampliaré la narrativa con más detalles sobre su nacimiento, su voto nazareo y la intervención divina. La juventud de Sansón. La fuerza de Dios hecha hombre. Incluiré sus primeras hazañas, el episodio del león, la boda con la filistea y la enemistad con sus opresores. Sansón contra 1000, el guerrero imparable. Describiré con detalle la batalla contra los filisteos cuando los israelitas lo entregan atado y cómo Dios lo fortalece para derrotar a 1000 hombres con la quijada de un asno. Dalila, el arma más peligrosa de los filisteos. Explicaré el juego de seducción de Dalila y cómo Sansón, a pesar de su astucia, es vencido por su propio orgullo. La caída de Sansón. Un héroe encadenado. Narraré con más intensidad su captura, la pérdida de su fuerza, su ceguera y humillación en el templo de Dagón. La última venganza, la redención de un héroe. Expandiré la escena del colapso del templo con una descripción épica de su última oración y el momento en que arranca las columnas. Conclusión impactante. Reflexionaré sobre la historia de Sansón, su mensaje espiritual y la redención a pesar de la caída. Voy a generar esta versión extendida en varias partes y calcularé el número de palabras en cada sección para asegurar precisión. Prepárate para un relato épico. El viento del desierto soplaba con furia aquella noche en la aldea de Sora. Entre los campos de trigo y viñedos de Judá, un milagro estaba a punto de suceder. Dentro de una humilde tienda, una mujer oraba con devoción, con las manos sobre su vientre. Su esposo, Manoa, la observaba en silencio. Por años habían esperado un hijo, pero el tiempo pasaba y la esperanza se desvanecía, hasta que una presencia celestial cambió sus vidas para siempre. La mujer, absorta en sus pensamientos, sintió de repente una luz dorada iluminar la habitación. Una figura resplandeciente apareció ante ella. Su voz era profunda pero serena. Mujer, no temas. Dios ha escuchado tu clamor. Concebirás y darás a luz un hijo. Ella quedó sin aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Este niño será apartado para el Señor desde su nacimiento, continuó el ángel. No beberá vino ni cortará su cabello, porque él será un nazareo de Dios, y su destino será comenzar la liberación de Israel de los filisteos. El ángel desapareció en un instante, dejando tras de sí un resplandor sagrado. Manoa, al escuchar el relato de su esposa, cayó de rodillas y suplicó a Dios: Señor, envía otra vez a tu mensajero, para que nos enseñe cómo debemos criar a este niño. Y Dios, en su misericordia, envió nuevamente al ángel. Esta vez Manoa también lo vio y con temor y reverencia preguntó: ¿Cuál será el camino de vida de este niño? Tal como dije a tu esposa, que no beba vino ni coma nada impuro, que su cabello nunca sea cortado, porque él será el elegido del Señor. Manoa, maravillado, ofreció un sacrificio en el altar, y en el momento en que la llama se elevó, el ángel ascendió en medio del fuego, desapareciendo en los cielos. Fue entonces cuando Manoa y su esposa comprendieron que no habían visto a un hombre, sino al mismísimo mensajero de Dios. La infancia de un titán. El tiempo pasó y la profecía se cumplió. Un niño nació en aquella familia, y su madre lo llamó Sansón, que significa sol. Desde pequeño, Sansón mostró una fuerza impresionante. Mientras otros niños jugaban con piedras pequeñas, él levantaba rocas enormes como si fueran plumas. Mientras otros niños corrían, él podía derribar árboles con sus propias manos. Pero su poder no solo estaba en su cuerpo. Desde su juventud, el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo, impulsándolo hacia su destino como el azote de los filisteos. Sansón creció conociendo su propósito. Sabía que era diferente, sabía que había sido apartado por Dios para algo grande, pero también tenía un corazón impulsivo, y pronto esa misma pasión lo llevaría a un destino de gloria y de tragedia. Los años pasaron, y Sansón se convirtió en un hombre fuerte,
imponente como un león, con una melena larga que ondeaba al viento como símbolo de su pacto con Dios. Sus hazañas eran legendarias en toda la región. Sin embargo, dentro de su corazón ardía un fuego incontrolable, un deseo por lo prohibido que pronto lo llevaría a enfrentarse con sus enemigos de la manera más inesperada. Un amor peligroso. Un día, mientras Sansón caminaba por los campos de Timnat, sus ojos se fijaron en una mujer filistea de gran belleza. Su piel bronceada por el sol y su mirada cautivadora lo dejaron sin aliento. Sin pensarlo 2 veces, corrió a casa y habló con sus padres. «He visto a una mujer filistea en Timnat. Quiero que me la consigan por esposa». Su madre se cubrió la boca con las manos, horrorizada, mientras su padre frunció el ceño. «Hijo, ¿no hay mujeres entre nuestro pueblo? ¿Debes ir a buscar esposa entre nuestros enemigos?» Pero Sansón insistió. «Ella me agrada, consíganmela». Sin saberlo, su deseo por aquella mujer era parte del plan de Dios para confrontar a los filisteos, el león y la miel. Mientras Sansón viajaba a Timnat para conocer a su futura esposa, el rugido de una bestia resonó en el aire. Desde los arbustos emergió un león joven. Sus ojos brillaban con furia. Su melena se sacudía como llamas doradas. Cualquier otro hombre habría temblado, habría huido, pero no Sansón. El Espíritu del Señor descendió sobre él con un poder avasallador. Sus músculos se tensaron, su sangre ardió y con un grito de guerra corrió hacia la bestia. El león se lanzó sobre él con las garras extendidas. Sansón lo atrapó en el aire, sujetándolo por la mandíbula. Con un esfuerzo sobrehumano desgarró sus fauces con sus propias manos, partiéndolo en 2. El silencio cayó sobre el camino. Sansón respiraba con pesadez. Sus manos goteaban con la sangre del animal. Pero en su rostro solo había calma. Sin decir nada, continuó su camino. Días después, al volver por el mismo sendero, encontró el cadáver del león. Dentro de sus restos, un enjambre de abejas había hecho su colmena. Sansón metió la mano en el cadáver y sacó un puñado de miel dorada, dulce y espesa. Se la llevó a la boca y sonrió. El enigma y la traición. La boda se celebró con una gran fiesta, como era costumbre entre los filisteos. Durante 7 días, Sansón bebió y comió con los hombres del pueblo, quienes pronto comenzaron a mirarlo con recelo. Entonces, con una sonrisa astuta, Sansón se dirigió a ellos. «Voy a darles un acertijo. Si pueden resolverlo en estos 7 días de fiesta, les daré 30 túnicas de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no pueden resolverlo, ustedes me darán a mí las túnicas y la ropa». Los filisteos se rieron, confiados. «Dinos el enigma, Sansón». Sansón levantó su copa y dijo: «Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura». Los filisteos fruncieron el ceño. ¿Qué significaba aquello? Día tras día intentaron descifrar el enigma, pero no lograban encontrar la respuesta. La frustración crecía y, en su desesperación, recurrieron a la esposa de Sansón. «Si no nos dices la respuesta, quemaremos la casa de tu padre. ¿Acaso nos trajiste aquí para robarnos?». Temerosa, la mujer comenzó a insistirle a Sansón, con lágrimas en los ojos: «Si realmente me amas, dime la respuesta». Sansón resistió al principio, pero después de varios días de súplicas, finalmente cedió. La respuesta es: «¿Qué es más fuerte que el león y más dulce que la miel?». La mujer corrió a contárselo a los filisteos. En el 7º día, los hombres se acercaron a Sansón con sonrisas triunfantes. «¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que el león?». Sansón sintió una ola de furia recorrer su cuerpo. «Si no hubieran arado con mi novilla, nunca habrían resuelto mi enigma». Sin decir más, salió de la fiesta con el corazón ardiendo de ira. La venganza de un titán, Sansón descendió a la ciudad filistea de Ascalón. Allí, con la fuerza del Espíritu de Dios, mató a 30 hombres, tomó sus túnicas y regresó para pagar su deuda. Pero aún más doloroso que su traición fue la noticia que recibió al volver. Su esposa había sido dada en matrimonio a otro hombre. Los ojos de Sansón brillaron con furia. Su mandíbula se tensó. «Esta vez los filisteos sabrán lo que es mi furia». Tomó 300 zorras y, con un ingenio digno de un guerrero,
Ató antorchas a sus colas y las soltó en los campos de trigo de los filisteos. En cuestión de minutos, la cosecha ardió con llamas devoradoras. Todo lo que los filisteos habían trabajado durante el año fue reducido a cenizas. Los enemigos de Israel estaban furiosos. Sansón había declarado la guerra. El incendio de los campos fue solo el comienzo. Las llamas danzaban en la noche, consumiendo la cosecha de los filisteos. Se escuchaban gritos de desesperación mientras el trigo ardía y el humo oscurecía el cielo. Los filisteos estaban furiosos. Habían subestimado a Sansón, pero ahora sabían que se enfrentaban a una fuerza imparable. En represalia, tomaron a la esposa de Sansón y a su padre, y los quemaron vivos. Cuando la noticia llegó a Sansón, un silencio mortal cayó sobre él. Su puño se cerró con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos brillaban como ascuas encendidas. «Si esto es lo que hacen», dijo con voz grave, «no descansaré hasta que haya tomado venganza». La masacre en el campo Sansón descendió al campo de batalla como un ángel de la destrucción. Sin armas, sin ejército, solo con su cuerpo como instrumento de la furia de Dios. Se lanzó sobre los filisteos con la rapidez de una tormenta, derribándolos con una fuerza inhumana. Cada golpe suyo era un trueno que partía huesos. Cada enemigo que caía aumentaba el terror de los demás. Los soldados filisteos, entrenados para la guerra, huían despavoridos ante un solo hombre. Cuando la batalla terminó, el suelo estaba cubierto de cadáveres. Los filisteos no podían permitir que Sansón siguiera con vida. Movilizaron a todo su ejército para capturarlo. Pero Sansón se escondió en una cueva en la roca de Etam. Los filisteos, en su desesperación, obligaron a los hombres de Judá a traicionarlo. «Entréguennos a Sansón, o los destruiremos a ustedes también». Temerosos, los hombres de Judá subieron a la cueva. «Sansón, los filisteos quieren capturarte. Déjanos atarte y entregarte. No queremos matarte, pero si no lo hacemos, nos matarán a nosotros». Sansón los miró con calma. «Está bien, pero júrenme que ustedes no me matarán». Le ataron las manos con cuerdas nuevas y lo llevaron a los filisteos. La cujada del asno. Cuando los filisteos vieron a Sansón atado, estallaron en risas y vítores. «¡Por fin lo tenemos!», pero no sabían que estaban a punto de presenciar lo imposible. El Espíritu del Señor descendió sobre Sansón con una furia incontrolable. Sus músculos se hincharon y las cuerdas que lo ataban se rompieron como si fueran hilos de paja. Los filisteos quedaron paralizados por el miedo. Sansón buscó a su alrededor y vio la mandíbula de un asno en el suelo. La tomó y con ella desató un infierno. Golpeó con una fuerza sobrehumana, quebrando cráneos y partiendo cuerpos con cada impacto. La sangre salpicaba la tierra. Los gritos de los enemigos eran silenciados por la brutalidad de cada golpe. 1, 2, 10, 100. Los filisteos caían uno tras otro. El campo de batalla se convirtió en un mar de cadáveres. Cuando la masacre terminó, 1000 hombres yacían muertos a sus pies. Sansón arrojó la quijada ensangrentada y jadeante levantó la vista al cielo. «Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres», pero su cuerpo, agotado, comenzó a debilitarse. El calor del desierto lo sofocaba. La sed lo consumía. «Señor», clamó, «¿me diste esta victoria solo para que ahora muera de sed?». Dios, en su misericordia, hizo brotar agua de una roca. Sansón bebió y recuperó sus fuerzas, pero la guerra no había terminado. Los filisteos no olvidarían esta humillación, y Sansón aún no había cumplido su destino. Los años pasaron y Sansón se convirtió en un hombre temido y respetado. Los filisteos hablaban de él como si fuera una bestia indomable, una fuerza de la naturaleza imposible de detener. Pero el enemigo más peligroso no siempre viene con una espada en la mano. A veces el enemigo viene con una sonrisa dulce y una caricia en la piel. Fue entonces cuando Sansón conoció a Dalila, la mujer que doblegó a un titán. Dalila era hermosa como la luna sobre el desierto. Su cabello caía en ondas sobre sus hombros y su voz era un susurro embriagador. Cuando Sansón la vio, algo en él se debilitó. Los filisteos vieron su oportunidad. Se acercaron a ella con una oferta que no podía rechazar. «Dalila,
Seduce a Sansón y averigua el secreto de su fuerza. Si lo haces, te daremos 1100 piezas de plata. La codicia brilló en los ojos de la mujer. Aquella noche, mientras la brisa fresca entraba por la ventana, Dalila apoyó su cabeza en el pecho de Sansón y deslizó sus dedos por su cabello. «Sansón, amor mío, dime, ¿de dónde viene tu gran fuerza? ¿Cómo podrían derrotarte?» Sansón sonrió y le respondió con astucia. «Si me atan con 7 cuerdas de arco nuevas, me debilitaré como cualquier otro hombre». Dalila esperó a que Sansón durmiera y llamó a los filisteos. En la oscuridad lo ataron con las cuerdas. «¡Sansón!», gritó ella de repente. «Los filisteos vienen por ti». Sansón despertó y con un solo movimiento las cuerdas se rompieron como hilos quemados por el fuego. Dalila frunció el ceño y lo abrazó con dulzura. «¿Por qué me mientes? Si de verdad me amas, dime la verdad». Pero Sansón era un hombre de juego y desafío, así que le dijo otra mentira. «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, perderé mi fuerza». Dalila esperó a que se durmiera y una vez más los filisteos lo ataron. «¡Sansón! ¡Los filisteos te atacan!». Sansón despertó y con un rugido rompió las cuerdas como si fueran hilos de paja. Dalila apretó los dientes. «¿Por qué te burlas de mí?», susurró, mirándolo con ojos de tristeza fingida. «Si me amas, dime la verdad». Sansón, una vez más, jugó con ella. «Si tejes mi cabello en 7 trenzas y lo sujetas con una estaca, quedaré débil». Dalila hizo exactamente eso mientras él dormía. Pero cuando los filisteos llegaron, Sansón se levantó y arrancó la estaca con todo y el tejido de su cabello. Dalila se arrojó sobre su cama, fingiendo sollozos. «Si no puedes confiar en mí, entonces no me amas». Día tras día, noche tras noche, Dalila insistió, con dulces palabras, con lágrimas falsas, con caricias que se sentían como veneno. Sansón, agotado, finalmente cedió. «Está bien, te diré la verdad». Dalila contuvo el aliento. Sansón la miró a los ojos y habló con voz grave. «Mi fuerza viene de Dios. Nunca se ha cortado mi cabello, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si me rapan la cabeza, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Dalila sintió un escalofrío de triunfo recorriéndole la piel. Esa misma noche, mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre con una navaja. Uno a uno, los mechones de cabello cayeron al suelo. Luego, con una sonrisa maliciosa, gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón despertó y trató de ponerse de pie. Pero algo estaba mal. Su cuerpo no respondía. Su fuerza lo había abandonado. Los filisteos irrumpieron en la habitación y lo rodearon. Sansón rugió y trató de pelear, pero era inútil. Uno de ellos levantó una espada y golpeó su cabeza. Otro le torció los brazos, lo sujetaron con cadenas y entonces la condena final cayó sobre él. Un soldado sacó un hierro al rojo vivo y se lo clavó en los ojos. Sansón gritó de dolor cuando la oscuridad lo envolvió para siempre. El hombre más fuerte del mundo ahora estaba ciego, encadenado y derrotado. Un héroe reducido a un esclavo. Los filisteos lo llevaron a Gaza, donde lo obligaron a trabajar como un esclavo, moliendo grano en una prisión. Los días pasaron, las semanas, los meses. Sansón, el gran juez de Israel, el hombre que había matado a 1000 enemigos con la quijada de un asno, ahora giraba la rueda del molino como un animal de carga. Pero en esa oscuridad, en la más profunda humillación, algo comenzó a suceder. Su cabello empezó a crecer de nuevo. Los días en la prisión se volvieron semanas. Las semanas, meses. Sansón, ciego y humillado, daba vueltas a la rueda del molino, su cuerpo cubierto de cicatrices, sus pies encadenados. Los filisteos se burlaban de él cada día. Soldados y niños le lanzaban piedras, lo escupían y lo llamaban perro de Israel. Pero algo había cambiado. Mientras los filisteos reían, el cabello de Sansón crecía de nuevo. Y con cada mechón que volvía a cubrir su cabeza, un fuego se encendía en su interior. Dios no había terminado con él. La fiesta de Dagón.
Un día la ciudad de Gaza se llenó de júbilo. Los príncipes y nobles filisteos organizaron una gran celebración en honor a su dios Dagón. Nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, el destructor de nuestro pueblo. Celebremos. El vino corrió. La música llenó los pasillos del enorme templo. Más de 3,000 personas se reunieron en la azotea para presenciar el espectáculo. Uno de los príncipes tuvo una idea. Traigan a Sansón para que nos divierta. Los guardias fueron a la prisión y arrastraron al hombre ciego hasta el templo. Lo empujaron al centro del salón, mientras la multitud se reía de él. «¡Baila, Sansón!», gritó uno. «¿Dónde está tu Dios ahora?», bromeó otro. Sansón apretó los dientes. Una oración en la oscuridad. Entre las sombras de su ceguera, Sansón susurró una última oración. «Señor, acuérdate de mí. Dame fuerza una vez más para vengarme de mis enemigos. Aunque muera con ellos». Tomó aire y se dirigió al joven que lo guiaba. «Llévame hasta las columnas principales del templo. Déjame apoyarme en ellas». El muchacho, sin sospechar nada, lo condujo hasta las 2 columnas que sostenían todo el edificio. Sansón apoyó sus manos en la piedra fría. La risa de los filisteos llenaba el aire, pero no por mucho tiempo. El colapso del templo. Sansón cerró los ojos vacíos y apretó los puños. Con un grito de guerra que resonó como un trueno, empujó con todas sus fuerzas. Los muros crujieron, las columnas temblaron, el techo comenzó a desmoronarse. Los gritos de júbilo se convirtieron en alaridos de terror. La multitud trató de correr, pero ya era tarde. Con un estruendo ensordecedor, el templo entero colapsó. Piedras gigantes cayeron sobre los príncipes filisteos, sobre los soldados, sobre los nobles que celebraban su victoria, y sobre Sansón, el legado del héroe. Así murió Sansón. En su muerte, mató a más enemigos de los que había derrotado en toda su vida. Sus hermanos y familiares vinieron a recoger su cuerpo de entre los escombros y lo enterraron en la tumba de su padre. Sansón, el hombre fuerte que cayó por su debilidad, encontró redención en su último acto. Sansón fue un hombre de extremos. Su historia no es solo la de un guerrero con una fuerza sobrehumana, sino la de un hombre que luchó contra su propio corazón, tanto como contra sus enemigos. Desde su nacimiento, estuvo destinado a ser el libertador de Israel, un juez elegido por Dios para enfrentarse a la opresión filistea. Sin embargo, su propia arrogancia y deseos lo llevaron a la ruina. Sansón tenía todo: poder, la bendición de Dios y un propósito, pero cedió a sus debilidades. Una historia de gloria y caída. A lo largo de su vida, Sansón usó su fuerza para derrotar a miles de enemigos, pero no pudo vencer la batalla más difícil, la de su propio corazón. Su historia nos enseña que los dones de Dios no nos hacen invulnerables. La verdadera fortaleza no está solo en los músculos ni en la capacidad de destruir, sino en la obediencia y la disciplina. Sansón cayó porque pensó que su poder era suyo, que nunca lo perdería. Pero en el momento en que rompió su pacto con Dios, se convirtió en un hombre como cualquier otro. ¿Cuál es tu fuerza? Sansón confió en sí mismo más que en Dios. Y cuando cayó, aprendió que su verdadera fuente de poder no era su cabello, sino la presencia del Señor en su vida. Aún así, en su último momento, Sansón se arrepintió, clamó a Dios, y el Señor le devolvió su fuerza una última vez. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuántos errores hayamos cometido, si volvemos a Dios, Él puede restaurarnos. Sansón no murió en la vergüenza, murió como un libertador, cumpliendo su destino en su última batalla. Una lección para hoy. Hoy nuestra lucha no es contra filisteos con espadas, sino contra nuestras propias debilidades. El orgullo, la desobediencia, las malas decisiones. Pero la historia de Sansón nos muestra que, aunque caigamos, Dios nunca nos abandona. Siempre hay una oportunidad para redimirnos. Si esta historia te inspiró, suscríbete a Fe Esperanza para más relatos épicos de la Biblia. Dale like y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que Dios nunca nos deja, incluso cuando fallamos. Hasta la próxima.